Bueno, supone que está grabando. Muy buenas, profesores y compañeros. De parte del grupo 3, ahora les venimos a mostrar nuestra posición, nuestra segunda posición a partir de la generación de energía a partir del agua lluvia. Venimos a responder pues las preguntas de dónde, rentabilidad y si es provechoso obtener energía a partir del agua lluvia. Primero que todo vamos a centrarnos en el lugar donde vamos a publicar nuestro proyecto. Lo haremos en nuestro mismo país, Colombia. Pues a partir de los datos que nos dan la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Colombia es el país más lluvioso del mundo con unos 3.240 milímetros de agua al año en promedio. Y de esta podemos recalcar o podemos dejar en claro que la región pacífica es la región con mayor precipitación promedio del país, teniendo lugares como por ejemplo Lloró en el Chocó y López de Micaya en Cauca, que alcanzan hasta unos 15.000 milímetros al año. Por ejemplo, aquí abajo tenemos una tabla de López de Micaya que alcanza unos 16.000 milímetros de agua en el año 2016. Tenemos que dar en claro una cosa, que es que por ejemplo López de Micay tiene unos 3.241 kilómetros cuadrados de área. Multiplicado por esto nos estaría dando que López de Micay en ese año generó 42.133.000 litros de agua en toda su área, nada más a partir de agua lluvia. Bueno, ¿cuánto podría generar el agua lluvia en electricidad? Aquí tenemos unas tablas que hicimos nosotros mismos. Lo que hicimos fue que a partir del diámetro de las gotas de agua, pues lo más normal es que vaya de 1 hasta 6 milímetros de diámetro, y con una fórmula de velocidad que les mostraremos más adelante, obtuvimos la energía que estas gotas generan. Esto a partir de la ecuación de energía cinética. Y haciendo los cálculos que tenemos aquí abajo, con la intensidad de la lluvia, que por ejemplo estas serían las intensidades de lluvias normales, desde una lluvia suave o leve con 0.1 milímetros por hora hasta una lluvia bastante fuerte con unos 250 milímetros por hora. Pues se puede ir más adelante, pero se puede ir más allá, pero queremos más o menos dejar así, que es lo más normal en las lluvias. Que por ejemplo podríamos estar viendo que una lluvia fuerte, por ejemplo, con unas gotas de 3 milímetros, podría estar generando unos 0.9 watts por metro cuadrado. Al comienzo parece poco, pero por ejemplo, poniendo de ejemplo López de Micay, que más o menos se sitúa un poquitico por encima de este 100 milímetros por hora, podríamos ver que al año podría estar generando unos 16 hasta 17 kilowatts por metro cuadrado. Bueno, nosotros en la parte de hablar de cómo, podemos encontrar que hay dos formas posibles de generar energía a partir de la lluvia. Y estas son el uso de materiales piezoeléctricos y la energía a partir de sistemas pico-hidro. Ahora los materiales piezoeléctricos, primero que todo. Estos buscan transformar la energía cinética a energía eléctrica mediante como estamos viendo aquí, la compresión y perdón, la compresión del mismo. Estos son capaces de convertir la tensión mecánica en electricidad al recibir perturbaciones. Como estamos viendo aquí, los átomos se redistribuyen acumulando las cargas de los lados opuestos. Esto permite que al conectar un circuito podamos aprovechar la energía que estos se producen. Como estamos viendo aquí, este método aprovecha la corriente que se genera a partir de la caída de las gotas de lluvia y el contacto de estas. El contacto de estas genera un choque inelástico, haciendo que la placa vibre, lo cual provoca un diferencial de carga por la naturaleza del material. Pues como estamos viendo, por ejemplo aquí sería más o menos un modelo pequeño del sistema,
de lo que es una caída de la gota de agua, y aquí más o menos lo que generaría en el material. Pues generaría un impacto al comienzo, lo cual se iría mitigando a lo largo del material. Como desventaja de esto tendríamos pues que los sistemas con materiales piezoeléctricos no permiten la producción constante de esta energía, porque pues como sabemos la lluvia no es que sea muy constante que digamos. Entonces lo más rentable, lo mejor con esto sería almacenarla por fuera y luego utilizarla aparte. Además de que los sistemas con materiales piezoeléctricos tienden a tener el problema de que, por ejemplo, en lluvia se genera con el paso del tiempo se genera una capa por encima de esto y esto decrementa mucho su eficiencia. Bueno, aquí tenemos un montaje, bueno, más o menos como sería un montaje de lo que se hacen actualmente. En este caso tenemos el de Shin Hong Won, del año 2014. Como estamos viendo, este experimento se realiza con una película de PVDF y con una gota de lluvia simulada. La gota tiene un 4 milímetros de ancho y esta caja fue diseñada pues, para que la gota no reciba fuerza del viento y entonces no varíe su magnitud ni su dirección. Esto sería más o menos el montaje que la persona hizo y aquí tendríamos los resultados tanto de él como de otros cuantos más que han hecho esta clase de montaje. Y podemos ver el tiempo, la energía que generan y la intensidad de la misma. Obviamente, pues como estamos viendo, a mayores tiempos y a mayores intensidades, mayores energías se generan. Ahora nosotros vamos a hacer varios cálculos a partir de estos montajes y pues comenzamos mostrando aquí. Primero que todo, la velocidad. La fórmula de la velocidad que utilizamos, que sería esta, esta nos da cuando la velocidad cuando la fuerza de la gravedad o el peso de la propia gota llega a un punto en que se iguala con la fricción del aire. Es decir, más o menos la velocidad a la que podría llegar una gota de lluvia normal. Sería esta. Con esta velocidad calcularemos el esfuerzo generado en el material piezoeléctrico y posteriormente el voltaje generado debido a este esfuerzo en las propiedades del material piezoeléctrico. Digamos, esta fórmula de acá. También calcularemos el volumen de la placa sobre la cual impactaría la gota para producir una vibración y la proporción de masa del piezoeléctrico que vibra, que sería esta M. También pues calcularemos al final la potencia generada con el voltaje entregado y usando la fórmula esta de aquí, V cuadrado de T sobre R. V sería el voltaje y R sería el radio de la gota. Antes que nada, pues aquí sería más o menos otras personas, otros autores que han hecho esta clase de experimentos y pues más o menos cómo le daría. Vemos que con diámetros de 3 milímetros y con velocidades de 4.5 metros por segundo cuadrado estarían generando unos 147 nanojoules y con una eficiencia de un 0.1%. Pues, pueden ver los demás ahí si quieren. Ahora, sí, pues si ya vieron las ecuaciones ya tenían ahí los datos que estábamos utilizando, pero si acaso acá se los decimos. Los datos eran de una gota con un diámetro de 3 milímetros y a partir de la fórmula de la velocidad que mostramos nos dieron una velocidad de 5.11 milímetros. Esto al final nos da que la energía obtenida por este material sería unos 52.27 por 10 a la menos 9 joules. Y teniendo en cuenta pues que esta gota tenía una energía de unos 0.18 por 10 a la menos 3, entonces estaríamos hablando de que nuestros cálculos nos dieron una eficiencia de un 0.03%, bastante bajito. Ahora nos iríamos con los sistemas, con el otro método.
que serían los sistemas picohídricos, que serían, pues más o menos son unos sistemas hidroeléctricos en menor escala. Normalmente estos sistemas pues producen menos de 5 kilovatios, son muchos de mucho mayor interés para áreas de bajos ingresos porque estos, tanto de que se benefician mucho de las corrientes de ríos o como por ejemplo, como vamos a mostrar ahora, de la lluvia y otras clases de otras corrientes de agua, pues además de eso, estos tienden a adaptarse al hábitat y que no que el hábitat se adapte a ellos, por lo tanto, manejan un consumo, un impacto ambiental mucho menor, pero como desventaja, pues ciertamente necesitan unas ciertas condiciones, como por ejemplo un flujo constante que sea lo suficientemente fuerte como para darle una cierta cantidad de electricidad a una casa. Normalmente en estos tipos de sistemas se utilizan estas dos clases de turbinas. Una turbina Pelton, como estamos viendo aquí a la izquierda, y una turbina turbo, como estamos viendo acá a nuestra derecha. Las turbinas Pelton se caracterizan por esta forma en la pala, una forma de cubo. Tienen chorros dirigidos de manera tangencial hacia ellas y tienen normalmente las más altas eficiencias, 90%. Sirven mucho y son las más utilizadas en esta clase de aplicaciones hidroeléctricas. Pero también está esta otra clase de turbinas. Una turbina turbo, que es una turbina Pelton pero modificada, como estamos viendo. Su pala se parece bastante, pero nada más la mitad de ella sería como esta forma de cubo. Normalmente tienen una eficiencia un poco menor, aproximadamente un 80%, pero eh, aguantan mayores velocidades en funcionamiento y además de eso, pues tienen un acople con el generador muy pequeño, de una longitud muy pequeña, lo cual pues aumenta la eficiencia en esa parte. Ahora, ¿qué clase de sistema vamos a utilizar nosotros? ¿Cómo lo vamos a plantear? Como estamos viendo aquí a la derecha, más o menos sería lo que estaríamos pensando, que sería que a partir del techo de la casa, esta agua, la agua que caiga ahí, sea recogida por una canaleta, que esta caiga, tenga una caída libre el alto de la casa y que al final la espere una turbina, como está mostrando ahí, y que está conectada a un generador, genere pues energía. Estos serían más o menos los cálculos que pensamos para un techo con un área de 80 metros cuadrados y una casa con una altura de 2.5 metros cuadrados, sería la densidad y la gravedad utilizada. Este flujo volumétrico que estamos hablando aquí, de que estamos tomando aquí, sería el flujo volumétrico para López de Micay, que lo mostramos al comienzo, con los datos que le mostramos al comienzo, nos daría un flujo volumétrico de 0.0406 litros por segundo en estos 80 metros cuadrados. Y la eficiencia que estamos tomando sería más o menos la que nos están dando, la que encontramos que más o menos es lo promedio para un montaje de este tipo con una turbina Pelton y con un generador normal. Pues como estamos viendo aquí los cálculos, se hicieron los cálculos y nos están dando una energía total final de unos 0.4965 watts. Para ponerlos en contexto, existen, antes que nada existen luces, sí, que de esta clase más o menos unos 0.5 watts, pero pues para ponernos pues más en contexto, vamos a ver cuánto tiempo cargaría un teléfono. En este caso estaríamos tomando un cargador con uno normal, unos 5 voltios, 2 amperios, con una 0.8 de eficiencia y un teléfono de más o menos unos 3000 miliamperios de batería, que es más o menos el promedio que está dando ahora los teléfonos. Vemos que aquí haciendo los cálculos nos muestra unos 37.76 horas de carga. Bastante tiempo y además de eso hay que tener en cuenta que serían como 37 horas de carga pero apagado el teléfono porque un teléfono sin tocarlo ni nada duraría unas 30 horas, así que se descargaría más rápido de lo que se estaría cargando.
Como tal, podemos dejar en claro que hasta el momento estas clases de tecnologías para recoger energía a partir del agua dan muy poquito resultado, muy poquita carga en general, muy poquita cantidad de energía recolectada en general. Se podría utilizar para almacenarla y luego utilizarla en poblaciones como por ejemplo la que estamos dando aquí como López de Micay, que por ejemplo se reúne energía en todo el día y al final pues prender un foco, algo sencillo, cargar un ratico un teléfono, pero para un uso constante, de momento no están dando tanto resultado. Aquí tendríamos las referencias pues de donde sacamos un poquitico nuestra pues, todo lo que hemos estado hablando y muchas gracias.